me marcó haber ido a ver al juglar. Entonces yo vi eso y dije, wow, Claro. yo quiero hacer eso, quiero estar ahí. Gracias a mis obras de teatro, Lucho Macay me llamó a hacer guiones de televisión en el 94, en CTV. De alguna u otra forma me dieron esa apertura y prestigio, ¿no? Bienvenidos a nuestro podcast Nuestra Gente. Hoy tenemos como invitado al dramaturgo, guionista, periodista y docente universitario Cristian Cortés, quien ha dedicado su vida a contar historias desde el escenario, la pantalla y también en el aula. Tiene premios, obras publicadas y cientos de estudiantes formados, cientos de generaciones ya también formadas. Hoy nos abre las puertas de su mundo creativo. Cristian, bienvenido a Nuestra Gente. Muchas gracias, Cecilia, gracias por estar en este espacio tan interesante, tan creativo. Muchísimas gracias, Cristian. Siempre es un gusto tenerte, siempre es un gusto hablar contigo. Uno no puede hablar contigo sin reírse también, ¿no? Pues sí, digamos que sí. Así, Cristian, ¿cómo fue tu infancia? Mira, digamos que, pues, aunque parezca contradictorio, tal vez fue un poco tímido, retraído, Sí. ¿no? O sea, tal vez el haber estado mucha distancia con mis hermanos mayores y un poco, pues, estar como que en este mundo de, digamos, de ser hermano menor, pues fue el menor, el concho, El ¿no? último. Entonces, de soledad, de tratar de jugar solo y ese tipo de cosas, me hicieron bastante tímido, bastante inseguro, pero al mismo tiempo yo entendí, comprendí, aprendí a entretenerme solo. Y entonces, por ejemplo, a mí me regalaron en esa época los muñequitos de Star Wars. Ah, ok. Y entonces ahí digamos que yo digo, por ahí empezaron mis primeras obras teatrales, Ya mis primeros creabas guiones. historias. Porque obviamente yo había visto las películas, pero con los muñecos obviamente jugaba y los hacía a hacer historias y mundos diferentes, etcétera, ¿no? Y que de alguna u otra manera pues incentivó, digamos, a lo que soy hoy, ¿no? A lo que he podido lograr. Aparte, bueno, vengo de una familia de alguna manera pues de educadores y comunicadores, mi hermana es profesora, tíos, primos. Parece mentira, pero casi todos, más que nada los Cortés, los Galesio, han sido pues muy metidos en el mundo de la comunicación. Sí. Carlitos Galesio de Carlos Galesio, tu hermano. mi primo, mi hermano, mi hermana, o sea, ¿También mi tu primo hermana? que está en Nueva York. Mi hermana es educadora, es profesora, ok. pues ya jubilada, ¿no? Perfecto. En todo caso, por ahí como que ya está a veces, digamos que ese ya futuro trazado, ¿no? Porque es como que raro que toda Aunque esa, no te toda esa das gente... cuenta cuando eres chico. Sí, pero es como que raro, como que todos se dedican un poco que a lo mismo, en la misma Todos área, ¿no? escriben bien. Digamos que sí, pero sin faltas ortográficas por lo menos. No, bastante bien, bastante bien. Y supongo que en este momento, como decías, si había mucha diferencia con tus hermanos, este tema de jugar solo, te da oportunidad y espacio para la creatividad también. ¿Siempre fuiste muy creativo desde niño? Yo creo que sí, eso fue una cualidad que a lo mejor no estamos pensando, pues somos creativos o no, simplemente es como podía, digamos que ocupar esos espacios de, digamos que de no tener pues más contemporáneos más que en la escuela, no como eran otras épocas, ¿no? Claro. Entonces, de alguna u otra forma eso fue llenando pues ese universo, esa como visión pues de lo que sería ahora pues la creatividad para mí, ¿no? Pero que de alguna forma pues agradezco eso, pero también algo que me marcó mucho en la infancia fueron unos cómics, unas revistas de Memín. Ah, ¿Te acuerdas de Memín, del negrito? Sí, sí. Yo las tenía que me las compraban, pero salían todas las semanas en esa época, en los 80s. Y yo las coleccionaba y las leía, las volvía a leer. Y entonces yo pienso que por ahí fue una gran escuela, ¿no? Poder tener todo ese tipo a mi mano, ¿no? Y tampoco por es que... supuesto. Pues tuve pues la oportunidad de acceder pues a otro tipo de material creativo muy pero con eso era bastante. Con eso es bastante, también. eso es bastante. Yo creo que sí, me gusta ahora mucho leer cómic, por ejemplo. Sí, entonces Y que ya ahí es hay muy una interesante. historia incorporada, un guión de una u otra Es forma. como un storyboard de alguna Ajá. manera. Y entonces, de alguna u otra forma, por ahí se fue forjando pues el futuro. ¿Y cómo llegó el teatro? Bueno, el teatro ya eso fue en el colegio. Yo estaba en el colegio, entonces había el grupo de teatro del colegio.
colegio y me llamaba la atención algunas veces, los vi actuar y me gustó y fui para allá y le dije que yo quería participar porque quería un poco dejar de ser tímido, hablar mejor, dejar de tener miedo a hablar en público. ¿Y cuáles eran tus personajes favoritos cuando pero para realizar, para hacer. Ajá, sí, bueno, para hacer. Depende, ¿no? A mí No me daban de crear, siempre sino los que hacías. como actor. Sí, como actor. A mí siempre me daban cosas que no me gustaban. Puede ser una vez un perro, una obra infantil, cosas así, ¿no? Es el árbol, ese tipo de cosas. Ese tipo de personajes de relleno. No es que nunca fui demasiado, pues, un actor destacadísimo. No. Pero en todo caso... ¿Te divertía? Es divertido. Esa adrenalina que uno tiene en el escenario, así sea para presentar algo o para actuar realmente, creo que es algo que es único. O sea, esa especie como de miedo que da un momento y que uno tiene que hacerlo, tiene que salir y luego se pasa, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que es lo que nos hace sentir que estamos vivos, ¿no? Claro. ¿Y quiénes crees tú que durante tu adolescencia o durante esta etapa donde uno va descubriendo sus intereses fueron actores claves para ti? ¿Quiénes te ayudaron, te guiaron? Mira, a mí también antes, bueno, en la época del colegio y todo eso, a mí me marcó haber ido a ver al Juglar alguna vez, cuando estaban ellos en Boyacá y ahí por el Hotel Guayaquil. Al frente ellos tenían una sala en un tercer piso, segundo piso, una cosa así. Y fuimos con mi papá y mi madrastra y fuimos a ver una obra, me acuerdo toda la obra de los actores, ahí estaba Lucho Aguirre, que paz descanse, que fue mi profesor después. Entonces yo vi eso y dije, wow. Claro. Será para mí como Pequeño. ver Broadway, ¿no? Claro, yo tenía 15 años, ¿no? Por ahí, ¿no? Adolescente. Entonces yo dije, wow, o sea, yo quiero hacer eso, quiero estar ahí. Era un mundo o sea, ese mundo de la fantasía y de la ficción, era algo que realmente me llamaba mucho la atención en aquella época. Entonces, por ahí, luego yo estuve en un curso de teatro también con los Juglares, más o menos ya al salir del colegio. Entonces, digamos que por ahí fue forjando. Obviamente, aquí en la universidad, el grupo que había con Virgilio Valero. Sí. Que fue un grupo que tuvo una trayectoria altísima. Ahí participé mientras yo estudié en esta universidad también en una época. Entonces, digamos que por ahí fuimos forjando, pues, lo que soy ahora. No llegué a ser actor, tampoco es que me encantaba demasiado, porque era muy perezoso, ¿no? Demasiado, que el ejercicio, la vaina nunca me gustó. Pero en algún momento, porque estudié en escuela de teatro también, dijeron, bueno, tienen que hacer un ejercicio, tienen que escribir una obra, ¿no? Y ahí empezó pues la cosa. Entonces claro. ahí empecé y ahí no salí más. Tú has escrito obras premiadas, como Soufflé de Rosas y Cucarachas. ¿Qué significan esas obras para ti? Bueno, fueron, a ver, de alguna manera me abrieron las puertas para otros espacios, me hicieron conocer entre el público teatral, entre la gente que de alguna manera son los mismos directores de televisión. Entonces por ahí, gracias a mis obras de teatro, Lucho Macay me llamó a hacer guiones de televisión en el 94, en CTV, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma me dieron esa apertura, y prestigio, ¿no? Porque las obras de alguna forma dan prestigio. Hay obras mías, pues que, bueno, estas obras se han hecho en Estados Unidos, en algunos países, en Argentina, etcétera. Pero de allí otros réditos no dan tampoco, o sea, ni siquiera los libros, ¿no? Pero los libros uno los tiene allí, toca regalarlos, o sea, no es que eso diga, wow, pues, yo soy un bestseller y de eso estoy viviendo, claro. ¿no? O sea, nuestro país es bien difícil. Peor antes. Claro, pero en todo caso, lo que dan es prestigio, te sientes súper bien, pero al final del día no te comes el libro, pues o sea, no le arreglas una página y la fríes como la Pantera Rosa. ¿Te acuerdas que recordaba y hacía la comida recortando? Claro, pues, ni tampoco con el público, con el aplauso. La interacción, tampoco. Que le pasa a los actores mucho también. Ajá, ¿no? sí, que no sé qué, que el aplauso, pero no necesariamente eso les da, pues, digamos que un ingreso. Digamos, un ingreso estable. Claro. ¿Y cómo describirías tu estilo, Cristian Cortés? Bueno, a mí me estudió una chica de la Universidad de Minnesota, hizo unas tesis sobre mí, no sé qué, sobre el absurdo ecuatoriano, latinoamericano, contemporáneo, no sé qué. Bueno, yo diría que sí, ¿no? Siempre tiene que haber algo de ironía, de sarcasmo, comedia. Mucho a la gente le gusta mucho reírse, obviamente. Mucho más en estos tiempos, ¿no? Donde uno para ver, pues ver tragedias basta ver el noticiero, ¿no? Y bueno, creemos que también tu paso por el teatro y que no es algo que hayas abandonado, digamos así, también sigues trabajándolo. También esta actividad artística también te da muchos amigos, también te da muchas personas que te conocen, que te estiman.
y vamos a ver un poco unos videos que tenemos de personas que te han grabado aquí un mensajito para poder revisarlo. Sí. Cristian, ¿cómo estás? Pues bueno, ¿qué puedo decir de Cristian? Que lo conozco desde hace muchísimo tiempo atrás, exactamente unos 25 años, donde él escribía, era el guionista de la vida real, y donde uno veía así a un tipo alto, así todo medio gordito, enojado, pero todo el mundo decía, ay, míralo, 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 cómo es él, así enojado, pero ya después que tú conocías, era un pan de dulce. Bueno, pues con Cristian no nos vemos muy a menudo, pero cuando nos vemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. ¿Cómo no respetar el trabajo tan grande que tiene mi querido amigo Cristian? Y pues bueno, conmigo tiene algo muy especial que no tiene con muchos de los que seguramente están dando un mensajito aquí. Él y yo nacimos el mismo día, sí, el 4 de julio, y siempre, 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 en el día de nuestro cumpleaños nos mandamos mensajitos de cariño. Así que mi querido Cristian, espero que sigas pasando bonito y que escuches muchos más mensajes porque te lo tienes más que merecido. Te mando un besote. Yo a Cristian lo conocí hace muchos años atrás, cuando tuve la fortuna de ser su alumna en un taller de escritura de telenovelas. Gracias a él pude involucrarme en el camino del guionismo. Creo que juntos compartimos nuestro amor por la creación de personajes, de historias, por la palabra. Yo admiro en él su sentido del humor, su capacidad de creación de historias que tienen muchísimo corazón, pero a la vez también el humor de la vida cotidiana. Creo que Cristian es una persona que está muy comprometida con la enseñanza, con transmitir la cultura, con su amor también por los museos. Se puede aprender muchísimo con él, porque es una persona comprometida, apasionada, un excelente profesor y un gran amigo. La verdad es que tengo la suerte de seguirlo teniendo como parte de mi vida y aprendiendo de él, de su sentido del humor, de su capacidad para compartir y para crear personajes. Compartir con Cristian Cortés, qué personaje. La verdad es que, sin querer diría yo, hemos coincidido en varias etapas de nuestras vidas profesionales, ¿no? Lo conocí en CITV, imagínense, CITV ya ni siquiera existe. Yo estuve muy poco tiempo en CITV porque todavía estaba estudiando y por no interrumpir mis estudios salí, pero nos volvimos a juntar en Ecuavisa, en otra institución educativa y ahora aquí en la Universidad Católica. Así que son más de 20 años que tengo de conocer a Cristian realmente. Bueno, ¿qué le puedo decir a Cristian? Pues que me alegro mucho de que hayamos coincidido nuevamente ahora aquí en la Universidad Católica, que estemos preparando a quienes van a ser los profesionales futuros y que juntos tenemos una gran responsabilidad y que qué bueno que los alumnos puedan relacionarse con una persona como él, que no solo tiene los conocimientos, sino también la experiencia para poder compartir con profesionales. ¿De dónde sacaron todo eso? Ay, qué bueno, Sí. qué hermoso. Muchísimas gracias. Realmente son 3 personas con las que he trabajado y bueno, he compartido no solamente espacios fáciles, ¿no? Porque Claro. en el trabajo siempre hay crisis, han encontrado tal vez todas mis facetas. Sin embargo, me dio mucho gusto verles a los 3. Bueno, a Pablo lo veo sí, todos los días, pero en todo caso a Guada y a Karina Villavicencio. Las veo muy poco, ¿no? Entonces, Claro. ellas son cáncer como yo, las dos. Sí, mucha agua. Mucha agua, mucha sensibilidad, Mucha agua, mucho resentimiento sentimiento. también. Claro. Entonces, sí, ellas son pues maravillosas, realmente personas que uno le Son importantes, deja. pero bueno, es parte de las características Sí. y una de las cosas que Cristian ha hecho mucho tiempo son guiones también. Ha sido catalogado también por muchos, yo también lo creo, como el mejor guionista que tenemos actualmente. Y una de las series que ha hecho ha sido Tres Familias, que la guionizaste. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son tus principales lecciones trabajando con un grupo de guionistas? Bueno, Tres Familias fue muy importante porque tuvo 6 temporadas. Aparte de Tres Familias, fue el primer guión que se vendió de manera para hacer un remake, ¿no? O sea, que no es que se vendió la historia como tal que ha pasado antes, que puede venderse la novela como tal grabada y se la pasa en otro país, sino que el guión lo hicieron en otro país, pues con actores... Con esa base. Claro, con actores mexicanos, con una difusión mucho mayor, pues a lo que podía tener la que se hacía en este lugar, ¿no? Aquí en Ecuador. Entonces para mí fue una gran experiencia, una gran enseñanza. Fue como que
llegó en un momento de mi vida en que, digamos que hay mucha plenitud en ese sentido, Sí. ¿no? Porque cuando hice la del Cholito era como que Claro. el ímpetu, la primera vez, no sé qué. Pero bastante bien. Sí, y además con claro. un impacto bastante grande, Claro, ¿no? claro, pero eso fue hace casi 20 años. Pues. Sí, Y en todo claro. caso, ahora hicimos Cholito 2. Sí. Sí, claro. No sabía, Sí, ¿no? sí. Ya estamos, o sea, lo que son los guiones ya los Ya estamos están, terminando. estamos- Pero recién empezamos a grabar. Bueno, yo te cuento aquí y les cuento a ustedes que cuando mi hija era pequeña le encantaba el Cholito. Le encantaba ver, chiquitita, le encantaba ver y además después vendieron pues también como discos, cosas con o sea, Claro, el tenían todos sus impacto que tuvo muñequitos, esa ya. novela, el muñeco, Sí. todo. No, sí, es porque por también el carisma de David Reynoso, ¿no? O sea, Sí, eso no claro, se pero puede... un guión también con una estructura y brindándote esta oportunidad de experimentar y de poder reconocer rasgos que tal vez la sociedad no siempre los quiere incorporar o no los ve o los ve de una forma tal vez no apropiada. Y Tres Familias fue una estructura similar. Tres parejas, una misma vida desde distintos ángulos, ¿no? Y Los creo mismos que tal vez problemas, ¿no? los mismos problemas. Sí. No, eso fue desde que fue sitcom, porque eso empezó como un sitcom. Ok. Tenía esa premisa, ¿no? De cómo cada, digamos que clase social, por decirlo de una manera, Así es. afrontaba el mismo problema, la misma situación, ¿no? Y lo chistoso era que nos podíamos identificar en cada uno de ellos, ¿no? Que eso sucede y eso es así. Así Y es. tan universal que podía ser en México y con Y en otros actores países, por mexicanos. Y eso. claro, y realmente, digamos que así esté estructurado el mundo, ¿no? De alguna forma. ¿Y tú imaginaste el impacto que ibas a tener con estas series? La verdad es que no, porque al inicio fue pues porque era Siempre cuando hacemos los proyectos, y lo he pasado a toda la gente que ha hecho televisión, ¿no? En el momento es como que hay que cumplir una pauta, hay que cumplir un cronograma, hay mucha presión alrededor, uno no se da cuenta No de lo puedes que está verlo. pasando. Entonces, y no lo ves cómo está saliendo, sino que sigue, ¿no? Hasta que pasó, ya terminaste y dije, ya, por fin lo cumplí. Y pasar de escribir guiones a las aulas, ¿qué tal ese cambio, esa transición? Bueno, yo siempre tuve, digamos que siempre tuve como mi plan B, que era la docencia, ¿no? Ok. Porque de todas maneras, tú sabes que... No siempre se escribe. No siempre se escribe, no sabía si a lo mejor esto iba a ser para siempre también, aunque en esa época pues yo pertenecía pues a Coavisa de manera estable, ¿no? Sí, claro. Enrolado, todo lo demás, pero siempre bueno, ya tengo más de 20 años dando clases también. Ok. Y aquí en la Universidad Católica, más de 20 años. Aparte que estuve en otras instituciones, casi un montón de También, instituciones otras diferentes, que ha sido una escuela más que nada, ¿no? Ahora, Cristian Cortés, cuando estaba en la universidad o cuando empezó a trabajar, ¿soñaba o podía ver cómo iba a ser su vida profesional? La verdad es que yo juraba que iba a dedicarme a los guiones siempre, en ese momento, ok. ¿no? Porque, bueno, era una empresa, digamos que una industria que estaba como en desarrollo y había mucha demanda. Estoy hablando del 2010, por ahí, toda esa década, ¿no? Pero bueno, las cosas del mundo cambió, pues todo cambió. El mundo cambió Y y ahora, todo se volvió para... claro. Quiero que elijas, te voy a dar como 2 opciones y tú eliges una, ¿ok? Martín Cayo o Diego Espotorno. Calle. Teatro o televisión. Ay, ahí está difícil. Ahí está difícil, ¿Es así? digamos. Es que está difícil. Televisión, ya digamos, pero igual teatro también. Pero teatro también, ¿eh? Pero es que la Ok. televisión es mucho más efectiva, pues. Claro, ¿qué El teatro. prefieres ser, docente o alumno? Ambos también me gustan mucho, ¿no? Porque uno aprende mucho dependiendo de la etapa de la vida en que está también, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor cuando nos enseñan algunas cosas muy importantes, somos muy Es jóvenes. bonito ser alumno. Claro, pero somos muy jóvenes, Ajá. somos demasiado inmaduros y a veces no aprovechamos a las personas que a veces tenemos al frente. Ok, ¿ser docente o guionista? Ahorita ser docente. Combo amarillo, Tres Familias. Hay tres familias, Ok. sí. Que Cristian Cortés nos demuestra que la escritura y la enseñanza son actos de resistencia, de cultura y pasión. Pasión por sus obras y sus clases son un ejemplo también. Su vida nos inspira a creer en el poder de las historias. Estas historias bien contadas y como tal vez con el sello único que Cristian Cortés tiene también. Muchísimas gracias por acompañarnos el día Gracias de a ti, hoy, gracias a ti. Cristian. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más historias que nos unen, nos enseñan y nos llenan de orgullo en esta, su Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Cecilia Herbas y nos vemos en el próximo episodio de Nuestra Gente.